En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, María. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea por siempre. Buenos días, que sea por siempre adorado y alabado. Así sea. Amén. Amén. Evangelio del día de hoy, martes, ya 18 de enero del 2022. Seguimos estudiando el libro de San Marcos. Ahora creo que está el versículo 23 hasta el versículo 28. Vayamos a ver qué Dios nos enseña, María. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en el día sábado». Y él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre? Y también su gente. Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, las leyes de los fariseos, leyes de seres humanos, tradiciones humanas, como el no comer. A veces me sorprende como los adventistas que respetan según ellos el día sábado sin saber ni qué es eso. Porque si un adventista supiera lo que es el sábado para un judío, no lo harían. El sábado para un judío no pueden ni hacer esto porque es trabajo y es pecado, te condenas. No puedes cocinar, no puedes ni prender un foco, tienes que tenerlo todo automático. Que el foco se prenda a las 6 de la mañana y se apague a las 6 de la tarde o a la hora que lo programes. No puedes entrar a un elevador y puchar un botón. No puedes caminar una cantidad de kilómetros. El sábado para el pueblo judío es algo ridículo. Para mí es ridículo, para ellos no. Ellos consideran que esa es parte de la ley cuando son tradiciones de seres humanos. Leyes que ni ellos mismos cumplen. ¿Por qué? Porque para caminar más kilómetros un día antes ellos van tirando monedas en el camino, las van escondiendo. ¿Para qué? Para caminar más kilómetros. ¿Cómo? Porque la ley dice, si se te perdió una moneda, ¿Busca? tienes permiso de ir a buscarla. Entonces, como perdí una moneda hasta allá, pues voy allí y la busco. Y aprovecho y camino más y no rompo la ley. Son cosas ridículas. Porque nosotros como católicos, como ungidos de Dios, esto ya no va. A Cristo lo mataron, ¿por qué? Porque no respetaba el sábado. Aquí lo empiezan a condenar de que los discípulos de Jesús están comiendo, cuando no se debe hacer eso. Y Jesús enseña algo muy importante a los fariseos, y se lo va a enseñar hoy a los adventistas y a todos aquellos que quieren respetar el sábado. Jesús les dice unas cosas muy importantes. ¿Qué les contestó? Versículo 25 en adelante. Él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pone de muestra a David. David venía huyendo de Saúl, estaba cansado, tenían hambre, desesperados. ¿A dónde acudieron? Al templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios actualmente? Cristo, la Iglesia Católica. Por eso nosotros no vamos por el sábado. Nosotros obedecemos a Cristo, que es el templo de Dios, hecho por Dios, no hecho por hombres. Y es ahí
donde nosotros hallamos el sustento, el lunes, el viernes, el sábado, cualquier día de la semana, porque el día no nos rige a nosotros. El que nos rige a nosotros es Cristo, y Él nos da el alimento que necesitamos para comer. ¿Por qué? Porque Él nos ungió como hijos de Él, y Él nos alimenta día a día. Mira cómo es Dios. El domingo empezamos con unas bodas en Canaán de Galilea, donde te casas tú con Cristo, me caso yo con Cristo, y formamos esa boda, ese matrimonio, con ese vino de felicidad eterna. Y el lunes nos va mostrando aquí en la tierra lo que tenemos que hacer. Y ahora martes igual. El martes nos enseña que tenemos que ir al templo, no importa cómo te encuentres, hacer lo mismo que el rey David, acudir a la presencia de Dios, que es lo más importante que todo. Acudir a la presencia de Dios y alimentarte. El día de ayer nos enseñaba que tenemos que estar purificados para poder recibir el cuerpo de Cristo. No puede el novio, no puede la novia ayunar si el novio está presente. Tenemos que estar ahí, alimentándonos continuamente. Hoy también nos habla de alimento, continuamente. Porque Él es el que nos unge. Y no solamente es de este tiempo, del tiempo del rey David. En la primera carta que leímos en la iglesia el día de hoy, allá por la primera carta de Samuel, en el capítulo 16, en los primeros versículos, creo que del 1 al 13, nos enseña la primera carta que se leyó en la iglesia. Vamos a ver qué nos enseña. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Del 1 al 13 me dice el 15. Oh, perdón, sí, dice. Yahvé dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda, te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿Cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo para Samá, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era un rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y es adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí aprendemos qué cosas. Primeramente, allá en San Marcos, las tradiciones, 2 grupos, 2 iglesias.
los que manejan las tradiciones de los hombres que no son puestas por Dios, y los que siguen a Jesús, los que quieren seguir el sábado y los que obedecen a Jesús diciendo ya no va. Nosotros ya no nos vamos por este tipo de reglamentos humanos, sino al contrario, sino dirigidos por la ley de Cristo, que es Cristo Rey, punto. Obediencia. ¿Qué pasa con la gente desobediente? El rey Saúl es un ejemplo. Dios, así como te da por desobediencia, te puede quitar. Exacto. O sea, Dios hizo del rey Saúl lo máximo y él llegó un momento de creer que todo lo que tenía era porque él podía hacer lo que él lo estaba haciendo, cuando no era él. Es Dios el que lo hace. El error más grande de uno es pensar que todo lo que tenemos es por nuestra inteligencia. No, es porque Dios es misericordioso y tenemos que agradecerle día a día, punto. La desobediencia te lleva a perder la amistad para con Dios. Y después le habla a Samuel, y Samuel, medio miedoso y medio no, obedece a Dios. A pesar de que puede perder su vida, no le importa, tiene que obedecer a Dios y lo va a hacer. Y el tercer punto, que Dios nos mira el físico de una persona. Nosotros a veces queremos que la gente se lleve una buena imagen de nosotros, pero a Dios no le importa tu imagen ante la sociedad. A Jesús le importa tu corazón. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Es lo que realmente le importa a Él. Por eso, cuando pone como ejemplo a David, cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando tienes hambre, acude al templo, haz lo que David, acude al templo y come ese cuerpo, ese pan consagrado para los sacerdotes y para todo el pueblo de Dios. Come ese pan, bendito sea. Ese es pan. ¿Por qué David pudo hacer eso? Porque ahí en el versículo último que leíste, dice la palabra de Dios, fue ungido por Samuel y Dios Padre Todopoderoso estaba con él todo el tiempo. Cuando tú recibas tus sacramentos, se te van a imponer las manos y se te va a poner aceite como se le puso al rey David, y Dios no se va a apartar de ti. Pero ojo, la desobediencia te puede llevar a enemistad con Dios. ¿Ok? Entonces, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre, a ustedes también, a sus esposas, hijos y familiares, y que esto que acabamos de aprender revergulle nuestros corazones. Nuevamente, este día, como ayer y como antier, Jesús nos llama a la obediencia, a obedecer y a buscar el alimento sagrado que está dentro del templo de Él, llamado Iglesia Católica. Si tú estás cansado, fastidiado, acude ahí y ahí en silencio habla con Él. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere oír de ti, de tus propias palabras, esa petición, esa necesidad. Y créelo, Él te sanará y te salvará de todo ello. Hagamos lo que el mismo rey David, que cuando se sintió perseguido por el enemigo, acudió allá al templo y ahí recobró la espada con la que había destrozado a aquel gigante llamado Goliat. Ahí, dentro de la Iglesia Católica, también está una espada esperándote, la palabra de Dios, esa espada de la fe que te pueda ayudar a tumbar ese Goliat que te impide ser feliz. El sábado ya no va para nosotros, porque no nos regimos de tradiciones de seres humanos. Para nosotros va la ley de Jesús, porque vivimos en el reino de Jesús y tenemos como Rey a Cristo Rey. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.